Muy buenos días. Shalom Alejen, Shabbat Shalom. Que el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad, nuestro Consolador, nuestro Defensor, esté con todos y cada uno de nosotros, los cubanos, donde quiera que nos encontremos. Nos libre de todo mal y nos haga prosperar en todo lo que hagamos. Amén. Abba, Padre que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Venga su reino a nosotros. Hágase en nosotros su voluntad como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dénoslo hoy. Perdónenos nuestros pecados y enséñenos a perdonar a las personas que nos ofenden, nos insultan y nos hacen cosas graves. Tenga misericordia y piedad de todos y cada uno de nosotros, y por amor a su santo nombre, que el Espíritu Santo siga hablando con nosotros y siga tratando con nosotros hasta que se haga en nosotros su voluntad. Gracias, Padre, por este momento. Que el Espíritu Santo esté conmigo para que por medio de mí nos siga hablando los cubanos donde quiera nos encontremos. Amén, amén, amén. Amén. El pasaje de las Sagradas Escrituras que tenemos para el mensaje de hoy, el Espíritu Santo, lo tienen marcado en San Mateo, capítulo 22, versículos 33 al 40. Y dice lo siguiente, leámoslo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Palabra de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Y así como la lluvia y la nieve caen sobre la tierra y la hacen producir, la palabra de Dios caiga sobre todos y cada uno de nosotros los cubanos, donde quiera que nos encontremos, y nos hagan producir los frutos del Espíritu Santo. Amén. Entendamos por frutos del Espíritu Santo la obediencia al Espíritu Santo, la atención al Espíritu Santo, la comunión con el Espíritu Santo. Esos son los frutos que la palabra de Dios haga que se vean en nosotros. Amén. Bien. Esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo cuando los escribas y los fariseos allá en Jerusalén en su tiempo lo estaban persuadiendo para que hablara cosas, y al no poder tentarlo, no puede llevarle a donde quería, entonces sacó un intérprete de la ley, un hombre muy rabino, y le hizo una pregunta: ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Le hizo esta pregunta a nuestro Señor Jesucristo, y Él le respondió lo que leímos. Ahora bien, ¿te has puesto a pensar qué significa amar a Dios con todo el corazón, la mente, el alma y la mente? Que Dios esté en primer lugar en nuestros pensamientos. Que tengamos a Dios en la primera posición en nuestros pensamientos. Que Dios sea lo primero en toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque solamente en Dios podemos encontrar lo que tanto estamos buscando, lo que tanto estamos necesitando. Solamente en Dios podemos encontrar lo que realmente necesitamos y queremos. Por tanto, este mandamiento no es algo como una imposición, sino más bien como un recurso, como una alternativa. Porque escuchen bien, dice las Escrituras que no es que nosotros amemos a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Nosotros los cubanos
conocemos un viejo proverbio que dice, amor con amor se paga. Y si tenemos ese proverbio por consigna, ¿por qué no amar a aquel que nos amó de tal manera que se ofreció a sí mismo por nuestros pecados? ¿Cómo no amar a aquel que a pesar de nuestra condición imperfecta, de nuestra pecaminosidad, nos está llamando para adoptarnos como sus hijos, para hacernos ciudadanos de su reino, para revestirnos de sí mismo con un carácter conforme a su mente, conforme a la suya, para transformarnos a su imagen y semejanza? Para eso es para lo que nos está llamando el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cómo yo puedo amar a Dios? De la manera más sencilla. El amor es como una plantita que se siembra. Y si se descuida, se muere. Pero si se atiende, crece, se ramifica, fructifica y da frutos abundantes para todos. Florece y fructifica abundantemente. ¿Cómo tener esa relación con Dios para poder amar a Dios? De la manera más sencilla y simple, conversando con Dios, hablando con Dios. ¿Cómo? Resulta que la conversación con Dios la conocemos por el nombre de oración. Oración, la conversación con Dios, la conocemos por ese nombre, oración. Cuando tú estés orando, cuando yo estoy orando, estoy conversando con Dios. Muchas veces hay personas que pueden escuchar la voz de Dios. En su mente Dios le habla, pero hay otras personas que no tienen la misma experiencia porque no tienen el mismo nivel espiritual. No han desarrollado una comunión, una relación con Dios de tal manera que puedan sentir la voz de Dios. Yo algunas veces estoy aquí trayéndole mensajes del Espíritu Santo y el Espíritu Santo me dice cosas y yo le hago a ustedes partícipes de lo que el Espíritu Santo me dice en el momento que estoy aquí transmitiendo su mensaje, hablando las cosas que Él me pone para hablar. Y me llama la atención algunas veces y algunas veces he visto, no te incómodo, Rafael, no haga esto, no lo otro. Y yo lo hago partícipe con usted y algunas veces he visto algo y digo, no, está bien, ya sí, yo sé casi. Y le doy a Dios que tengo esa comunión con el Espíritu Santo. Y por eso estoy consciente de una cosa. Por eso estoy seguro de una cosa. Que aunque estoy hoy como pared derribada, como cerca desarmada, el Señor me va a restaurar. Aunque hay personas que ahora me han hecho mucho daño, el Señor me va a salvar de ellas y me va a devolver las cosas que me han quitado. Para que sepan, ayer mismo una muchacha que tiene 13 hijas, 32 años, que yo he ayudado bastante, vino aquí por la noche. No había corriente, vino aquí conversando conmigo. Cuando se fue con la llave se perdió. Ella estaba aquí, no se había todavía. Me empezamos a buscar la llave no apareció. Y ella me dice, ¿no te la pusiste? Digo, no sé, yo la puse aquí. Por ahí no estaba, digo, pero yo la puse ahí. Vino una vecina a traerme la comida y ella me abrió la puerta, la abrió por la persiana. Y yo estuve encerrado. Yo tenía otra llave escondida en un traje. Y ella vino por la madrugada y me robó el televisor. Desde aquí, porque no puedo moverme, llamé a la policía, hice la denuncia, dijeron que venía un carro operativo aquí a la casa y esta es la fecha de ayer que no han venido. Eso es para que vean que yo no puedo contar con la ayuda de nadie, sino con la ayuda del Espíritu Santo, que es Dios. Y las cosas que a mí me pasan, Él está mirando. Y Él me dijo a mí,
No le pagues a nadie mal por mal. No pienses en tomar la venganza, porque mía es la venganza, yo daré el pago. Él me dio eso a mí. Y conforme a sus palabras vinieron mi hija, mi nieta, una amiga de mi hija, mi hermano, vinieron a caerle a golpe a esa muchacha. Y yo no lo permití, le dije, déjenlo así. Dejen eso así. Aquí no den golpe a nadie. No, porque ella fue ella, esa que fue ella. No, para que no den golpe a nadie. No quiero problemas aquí en mi casa. Y la libré de la golpiza que mi hija, mi nieta y una amiga de mi hija y mi hermano vinieron a darle por robarme el televisor. No lo permití. ¿Por qué no lo permití? Porque no podía permitir. Mi hija ahora no quiere venir aquí porque está brava conmigo por eso, pero no podía permitir que se le diera golpe. Nosotros no somos la justicia. Nosotros no somos los que tenemos que tomar la venganza. La venganza es de Dios. Ahora bien, yo lo sé. Yo espero sentarme pronto aquí a ustedes y decirle, miren el televisor ahí. Conforme a la voluntad de Dios, miren mi televisor aquí. Miren el televisor aquí. Espero que con la ayuda del Espíritu Santo, pronto mi televisor esté aquí en mi casa, porque no es mi televisor, es el televisor de la mamá de mi hijo que me lo prestó. No es mío, de la mamá de mi hijo que me lo prestó. Imagínense ustedes el problema que estoy yo ahora. Pero bien, confío en Dios, en que Él me omía esta venganza, yo le pago. No le pagues a nadie mal por mal. Me está diciendo Dios, déjame eso a mí, que yo voy a resolver eso. Y así como Dios me dice a mí, te dice a ti. No le pagues a nadie mal por mal. No trate de vengarte de nadie. Déjame las cosas a mí. Desarrolla una relación con Dios, en la cual se pueda ver el amor de Dios en ti, como se ve en mí. Porque dice que es el gran mandamiento, el primer y gran mandamiento, que amarás al Señor con todo tu corazón, tu alma y con toda tu mente. Corazón, alma y mente. Sería lo mismo decir cuerpo, alma y espíritu. Oye, cómo es la cosa. Sería lo mismo decir que amarás al Señor con todo tu cuerpo, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Alma, cuerpo y mente. Entonces, ¿cómo desarrollar esa relación amorosa con Dios? ¿Cómo tener ese amor con Dios? Conversando con Dios. La oración. Cada vez que tengamos una oportunidad, postrémonos y oremos. Conversemos con Dios, que Él nos va a escuchar. Aunque tú no escuches su voz porque no tienes el discernimiento para saber cuál es la voz de Dios, Dios sí te escucha a ti, como me escucha a mí. Y no siempre yo escucho a Dios. Yo digo unas veces me dice una cosa, no siempre yo escucho. Ahora, lo que yo sí sé es que Dios siempre me escucha a mí. Eso sí lo sé yo, que Dios siempre me escucha a mí, porque el que hizo el oído no va a escuchar. El que me está llamando, el que me está hablando, el que me amó de tal manera que se entregó la muerte por mí, no me va a escuchar. Si Él me dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, no me va a oír, no te va a oír a ti. Si te va a escuchar, si te va a oír. Por tanto, ¿quieres realmente sentir a Dios en tu vida? Conversa con Dios. Porque ahora mismo tú me estás escuchando, pero si tú no me estás escuchando, ¿cómo tú vas a hacer lo que estoy diciendo yo? Habla con Dios, conversa con Dios. Nosotros los cristianos llamamos a esa conversación oración. Haz una oración. Busca un lugar aparte donde te dice, Señor, vengo a hablar contigo porque tengo que hablar contigo. Como tú quieras, pero habla con Dios. Como tú vayas a Dios, Él te va a aceptar. Porque Él te conoce muy bien y te está llamando. Por tanto, no tengas ningún temor de hablar con Dios. Habla con Dios. Estés como estés.
estés donde estés. Habla con Dios sin miedo y sin problema. Y vas a conversar con Dios. El Espíritu Santo te va a coger con sus alas y vas a empezar a conocer el amor de Dios y vas a empezar a amar a Dios. Y se va a crear una relación amorosa entre Dios y tú. Porque Dios nos ama. Es nuestro Padre Celestial. Yo amo a mis hijos, a los tres. Pero de mis tres hijos, al que más amo, lo digo sin pelo en la lengua, fue el más chiquito porque fue el que se crió conmigo. Los otros dos se criaron con su madre. Pero yo me crié, el chiquito se crió conmigo. Se crió conmigo. Y ese niño es como la niña de mis ojos. Ese niño es como la niña de mis ojos. Como el aire que respiro. Como todo. Y así como lo es Él, para mí, lo eres tú, lo soy yo para Dios. Así mismo, como digo con mi hijo, como el aire que yo respiro, como la niña en mis ojos, como mi todo. Así somos todos para Dios. Y de tal manera es así que Dios nos está amando desde hace más de 57 días de manera cotidiana. Nos está hablando. Porque quiere librarnos de algún peligro, quiere bendecirnos, quiere protegernos, quiere defendernos, quiere sanarnos, quiere restaurarnos a la vivencia plena para la cual nos creó, que es precisamente a una vivencia en una relación con Él. Estemos en comunión con Él. Esa es la verdad. Fíjense, si Dios nos ama, yo le digo la verdad, yo amo a un hijo mío, el más chiquito, con toda mi alma. Y sé que Dios me ama a mí más de lo que yo amo a mi hijo. Porque el amor que siento por mi hijo es una cosa insignificante delante del amor que Dios siente por mí. ¿Por qué? Porque al menos yo soy pecador y mi hijo es pecador. Todos somos seres humanos. Pero el Dios santo, bendito, todopoderoso, el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel, el único Dios verdadero que existe, que me ama a mí, que soy un pecador, es algo que yo no puedo, es algo demasiado grande, algo que es increíble. Increíble como decimos los cubanos, pero no es increíble, porque hay algo muy cierto, que yo sé que es cierto y se lo estoy diciendo que es cierto, que Dios nos ama de tal manera que vino la persona de nuestro Señor Jesucristo a pagar por nuestros pecados. Y lo más bonito, nos mandó al Espíritu Santo en su nombre para que nos estuviera hablando como lo está haciendo ahora. Y la otra cosa, viene nuevamente a la tierra, pero no como un cordero para morir por nuestros pecados. Viene como el Rey de Reyes y Señor de Señores a instaurar su reino en la tierra. Para llevarnos con él por 1000 años. Y al cabo de los 1000 años vamos a regresar a la tierra y va a ser transformada en el paraíso que Dios hizo cuando creó el universo. ¿Entienden? Entonces, aprendamos a amar a Dios. Acerquemos a Dios. Conversemos cotidianamente con Dios. Todos nuestros problemas, angustias, pesares, tribulaciones, sufrimientos, todo pongámoslo en la oración, en la conversación con Dios. Hablemos con Dios. Y a medida que vayamos hablando con Dios, que lo podamos ir sintiendo cerca de nosotros y nosotros, vamos a empezar entonces a sentir un amor grande por nuestro Dios. Porque nuestro Dios es amor, es paz, es justicia, es santidad y es fuego consumidor. Y nuestro Dios nos ama a nosotros, por tanto, nosotros los cubanos, que estamos adiestrados, educados, ejercitados, en que amor con amor se paga, paguémosle con amor a quien tanto nos ama a nosotros. Paguémosle con el amor, con mucho amor. Aceptémoslo, hablemos con Él, estemos en comunión con Él. Para que entonces veamos si Dios existe,
si Dios es real, si Dios es amor, si Dios es bondad, si es misericordia, si es gracia. Entremos en esa comunión con Dios. Hablemos con Dios para que podamos experimentar por nosotros mismos si es verdad que Dios existe, si es verdad que Dios es una persona, si es verdad que Dios me ama, si es verdad que Dios quiere estar conmigo. Hagámoslo, hablemos con Dios. Démonos esa oportunidad a nosotros mismos de estar en comunión con el Creador del universo, con la majestad del cielo. Démonos esa oportunidad porque Él nos está llamando a nosotros. Démonos esa oportunidad, pongamos eso a prueba para que podamos saber si es verdad que Dios existe, si es verdad que Dios es paz, si es amor, si es justicia. Entremos en comunión con Dios. Empecemos a relacionarnos con Dios, a conversar con Dios, para que veamos que Dios es fiel y verdadero y que sí nos ama. Ahora, dice la segunda parte. El segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es mi prójimo? Exactamente, mi prójimo es toda persona. Todo ser humano es mi prójimo. ¿No se acuerdan de la parábola del buen samaritano? Todo ser humano es mi prójimo. Por tanto, nosotros cubanos, tú eres mi prójimo, yo soy tu prójimo. Somos prójimos el uno del otro. Aprendamos a amarnos como Dios nos ama a nosotros. ¿Y cómo vamos a aprender a amarnos como Dios? No pensemos en hacernos daño, no pensemos en hacernos mal, no pensemos en echarnos mentira, no pensemos en robarnos nada, no pensemos en ofendernos, sino tratémonos el uno al otro como quisiera que nos trataran a nosotros. Yo te voy a tratar a ti como yo quisiera que tú me trates a mí. Yo voy a hacer contigo lo que yo quisiera que tú hicieras conmigo. Y es así como tú debes pensar. Voy a tratar a las personas como yo quisiera, como yo quiero que ellos me traten a mí. Que lo que yo quiero que ellos hagan, lo vean en mí, que yo lo estoy haciendo para que tengan un ejemplo a seguir. Porque esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y ahí se va a manifestar el amor. Porque escrito está: aquel que ama conoce a Dios y Dios se manifiesta en él, porque Dios es amor. Si empezamos a amarnos los unos a los otros, Dios se va a manifestar en nosotros, porque nosotros no somos amor. Dios es quien es amor. Por tanto, cuando empecemos a amarnos los unos a los otros, el amor de Dios se va a manifestar en nosotros. Y mirémonos con amor, no con odio, no con tirria, no con encono, no con maldad, sino con amor. El amor ese ágape, el amor de Dios, el amor de Dios. Amémonos, porque escrito está: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque si amo a Dios, disculpen, voy a hacer la voluntad de Dios. Y si hago al prójimo, no voy a hacer ninguna otra cosa de los mandamientos que están. No voy a robar, no voy a matar, no voy a hacer nada de eso. Por tanto, está bien. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Porque si amo a Dios, no voy a tener ídolos, voy a guardar el Shabbat, el día de reposo. Voy a hacer lo que Dios me está diciendo que haga, leo lo que Dios quiere y lo hago su voluntad. Ese, con guardar la ley, hacer la voluntad de Dios. Y exactamente, los dos mandamientos son exactamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Estos dos mandamientos: que amemos a Dios con todo nuestro alma, mente y corazón, y que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Por tanto, tú puedes mirarme a mí a la cara como yo te puedo mirar a ti y decir: yo te amo. Yo te amo.
porque de aquí depende la ley y los profetas, del amor a Dios y del amor al prójimo. Si no amo a Dios y no amo al prójimo, no voy a estar en conformidad con la voluntad de Dios. Si amo a Dios y no amo al prójimo, no voy a estar conforme a la voluntad de Dios. Por tanto, para yo estar en armonía, en sintonía con la voluntad de Dios, tengo que amar a Dios y amar a mi prójimo como a mí mismo. Amar a Dios con toda mi mente, corazón y alma. Y amar al prójimo con mí mismo, y estaré cumpliendo la voluntad de Dios. Estaré haciendo exactamente lo que Dios me está mandando que yo haga. Te costaría mucho trabajo hacer lo que Dios te está pidiendo. Si de estos mandamientos depende toda la ley y los profetas, de estos mandamientos también dependen tu vida, tu felicidad, tu prosperidad, tu paz. De estos mandamientos también dependen, porque depende toda la ley y los profetas. Por tanto, de estos mandamientos dependen mi vida, mi felicidad, mi paz. Tengo grandes problemas, porque le digo, una muchacha me robó el televisor. Y tan grandes cosas que su familia, una familia pervertida, porque yo una persona que comete un delito, sinceramente le digo, padre, yo no te voy a acusar con la policía. No te voy a acusar, pero devuelve eso. Si no te devuelve para devolver, pues dámelo a mí, que yo lo voy a devolver en tu persona. Yo lo voy a devolver, dámelo, entrégalo en mis manos, que yo lo voy a entregar. Y preocúpate que yo no te voy a mencionar, yo lo voy a entregar. Y sin lugar a dudas, yo voy y lo entrego. Sin ningún tipo de miedo, voy y lo entrego. No lo acuso, porque voy y entrego el robo. Pero los familiares, por eso yo digo una cosa. Muchas veces vemos los niños en la calle y metemos a los niños para una escuela de conducta o para un centro de menores. Y a los padres, que son los responsables de la conducta de los hijos, lo dejamos en la calle. Cuando se vaya a meter a un preso a un menor para una escuela de conducta o para un centro de menores, metan preso a los padres. Metan preso a los padres. Yo creé aquí en mi casa 2 niños. Y pueden preguntarle a mis vecinos quiénes son. Incluso le digo más. El hijo más chiquito mío, en todo su periodo de educación, desde la escuela hasta la universidad, fue considerado el mejor alumno, íntegro, un alumno integral. Le doy gracias a Dios porque yo voy a la iglesia y Dios, el Espíritu Santo, fue quien educó a mi hijo a través de mí. Ahora tú puedes educar, el Espíritu Santo puede educar a tu hijo a través de ti. Ponte en manos del Espíritu Santo para que se haga esa obra. Porque del amor dependen la ley y los profetas. Del amor a Dios y del amor al prójimo. De eso depende la ley y los profetas. Entonces, estemos en comunión. Hay un viejo proverbio que nosotros conocemos bien. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿No es cierto? Por tanto, si yo ando con Dios, ¿qué van a decir? Tú eres cristiano, tú tienes el Espíritu Santo. Entonces, es fácil tener una relación, una comunión, un vínculo, un coloquio con Dios. Lo que no queremos hacerlo, porque es sencillo. Dios no nos manda cosas que no podamos hacer. Dios no nos pone metas que no podamos alcanzar. Dios lo que nos pone es cosas sencillas porque el Espíritu Santo nos va a ayudar a hacer las cosas. Por tanto, entremos en comunión con Dios para que aprendamos a amar a Dios con todo nuestro corazón, mente y alma, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Aprendamos con Dios para que conozcamos cómo amar. ¿Qué cosa es el amor verdadero? Porque últimamente se ha puesto de manifiesto que amor lo enfocan únicamente cuando se trata de el afecto, de la pasión entre un hombre y una mujer. Más que eso, llaman amor a la aberración
del homosexualismo. ¿Qué cosa más grande? ¿Qué cosa más grande? ¿Qué perversión? Pero entonces, para poder cumplir con esto, amar a Dios con todo el corazón, el alma y la mente, y al prójimo como a nosotros mismos, tenemos que estar en comunión con Dios. Tenemos que dejar que Dios ore en nosotros, y Dios nos está dando más de 157 días. Porque el Espíritu Santo es Dios y nos está hablando, nos está llamando y nos quiere enseñar cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Por tanto, entremos en comunión con Dios, porque precisamente una de esas cosas grandes que no es oculta y no la vemos, la conocemos, es el amor. Entremos en comunión con el Espíritu Santo para conocer el amor. Que Dios nos bendiga rica y abundantemente a todos y a cada uno de los cubanos, donde quiera que nos encontremos, y que su amor se manifieste en nosotros, para que nosotros podamos amarnos y como Él nos pide, y amarlo a Él. Que Dios sea con nosotros, nos acompañe, nos proteja y nos libre de todo mal. Shabbat Shalom, Shalom Alejem. Abba Padre, gracias por este mensaje. Le pido con todo mi corazón que sea mi su voluntad. Yo estoy en su mano, Padre, de verdad. Yo confío en que usted es mi defensor, mi ayudador, y que usted está conmigo, de verdad. Confío plenamente que en mí se va a ver la misión de Jesucristo, porque esta vida es de mi Señor Jesucristo. Y yo sé que Él vive en mí y que Él se va a manifestar en el mundo a través de mí, porque yo confío en que mi Señor Jesucristo vive en mí. Que el Espíritu Santo siga trabajando en mí y que siga liberándome de todo mal. Amén. Gracias, Padre, por este mensaje. Shabbat Shalom, Padre. Amén. En el nombre de mi Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo. Amén. 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 Gloria a Dios en las alturas, y que el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad, esté con todos y cada uno de los cubanos donde quiera que nos encontremos. Amén.